una vez más y lo seguiremos haciendo hasta que nuestra reunión sea con Él en las nubes, ¿verdad? Ahorita caminamos por fe, ¿no? Estamos reuniéndonos, apoyando, creyendo en todo lo que Él nos dice, todo lo que Él nos está enseñando, pero un día le veremos tal como Él es. Ya no andaremos más por fe, sino que tendremos unos ojos nuevos, un cuerpo nuevo, semejante al de la gloria suya, y estaremos para siempre con el Señor. Por eso dice la palabra mucho que debemos de ocuparnos en la salvación, estar activos en esta salvación que hemos recibido, estar activos sirviendo a Dios con gratitud, pues hemos recibido un reino inconmovible. Nada ni nadie nos puede separar de ser hijos amados de Dios, y esa relación tan preciosa que tenemos con Él, que Él nos ha concedido, debemos de cultivarla y cuidarla. Y hoy vamos a ver ese tema que se me hace muy básico, muy importante. Y obviamente voy a mencionar cosas que tú ya sabes, que tú ya has oído. Las Escrituras, Pedro el apóstol dice, no me canso de recordarle las mismas cosas. No venimos aquí para aprender algo nuevo, sino alimentarnos. Es decir, ayer tú comiste los mismos nutrientes que comiste hoy, pero necesitas comerlos constantemente, si no te debilitas y mueres. Entonces necesitamos, la palabra de Dios es alimento, no es solamente información, pero las cosas que ya sabes, Dios te las hace saber todavía más profundamente, más claramente y mejor. Entonces vamos avanzando en el conocimiento cada vez más de Dios y de su voluntad. Entonces, este tema le puse así, cultivando y cuidando nuestro corazón, porque es nuestra responsabilidad. Hay una cita y quiero comenzar con esa cita que está en Ezequiel 36. Pues estas las voy a compartir en los apuntes también. Ustedes las pueden repasar después con calma. Ojalá y se alcance a ver. Yo creo que sí lo alcanzan, ¿verdad? Y si no, en su teléfono después lo pueden ver ahí en el grupo. Esta cita, Ezequiel 36, dice: esparciré. Esto lo dijo Dios mucho antes de que viniera el Salvador, y está hablando de este tiempo, tanto para su pueblo Israel como para el pueblo gentil, porque iba a haber un momento en que Dios esparciría el Evangelio. Esas son las aguas limpias, dice: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Fíjate, esas aguas limpias es el Evangelio, es el agua de su palabra, es aquello que le dijo Jesús: si recibes el don que yo, si supieras el don que yo tengo para darte, le dijo a la samaritana, tú le pedirías y Él te daría agua viva que salta, ¿verdad?, para vida eterna. Y son esas aguas de las buenas nuevas de la palabra de Dios, y con esas aguas somos limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros ídolos. Dice, Dios nos va a limpiar. Les daré, ¿qué cosa? Les daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, es decir, sensible. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Esta es una promesa que se cumple cuando recibimos el Evangelio. Dios nos da un corazón nuevo. Jesús dijo, odres nuevos para vino nuevo. ¿Te acuerdas? Antes de darnos el Señor su Espíritu Santo, hace llegar las buenas nuevas del Evangelio, y cuando oímos el mensaje de Cristo Jesús y lo creemos, Dios configura dentro de nosotros un nuevo recipiente, un nuevo corazón, capaz de ser receptivo a su Espíritu. O sea, Dios no te da su Espíritu y así en tu corazón viejo, porque dice que se rompería. Entonces ha de echarse el vino nuevo en odres nuevos. Un corazón nuevo les daré, y para poner dentro de ustedes mi espíritu. Jesús dijo esto: vino nuevo en odres nuevos.
Entonces, aquí escribí esto: Dios nos da un corazón nuevo antes de darnos su espíritu. Este corazón está configurado con una nueva mentalidad, la del Evangelio, ¿verdad? Este es nuestro jardín deleitoso, el Edén, nuestra responsabilidad, cultivarlo y guardarlo. Digo esto porque en Génesis dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Fíjate, desde un principio Dios colocó al hombre en el huerto, al hombre y a la mujer, para que cuidaran ese huerto delicioso que se llama Edén. Génesis 2:15, Dios puso al hombre para que fuera responsable de este jardín, lo cuidara, lo labrara, dos cosas: lo labrara o cultivara y lo guardara, lo cuidara. Entonces yo pongo ahí una mujer porque siempre se dice: ¿por qué pones mujeres? Porque para mí ese es la iglesia, ¿no? Por eso pongo de una mujer. Jesús es nuestro amado y nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, Dios también hoy nos ha dado un campo de deleite, un campo donde podemos realmente disfrutar de su presencia. Nos ha dado un corazón nuevo, un espíritu nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar, tenemos que labrar, tenemos que cultivar esa relación con Dios en nuestro corazón, porque este jardín se llama el deleite. Por eso es importante que Dios no nos llamó una religión, sino a disfrutar de su presencia, a disfrutar de su palabra. Ahorita vamos a ver cómo cultivamos y guardamos este precioso jardín de Edén que ahora es nuestro corazón. Cómo cultivamos y guardamos nuestros corazones. ¿Cómo lo hacemos? Y así inició la iglesia en Hechos capítulo 2, verso 39 al 42. Ese es el inicio de la iglesia de Jesucristo. La vida del reino de Dios aquí comenzó. Porque para ustedes, está Pedro predicando, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron sumergidos. Esa palabra bautizados significa sumergidos. O sea, todos los que le hicieron caso al mensaje del apóstol Pedro, que se levantó en esa ocasión, que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, y vinieron muchos de varias naciones. Era un día especial de festividad y se reunieron porque hubo un estruendo y vinieron de curiosos y oyeron que estaban hablando en diferentes idiomas y lenguas y se maravillaron y hasta dijeron: están estos borrachos, ¿no? Y Pedro da un mensaje, dice: no, esto es lo que el profeta Joel había dicho, Dios a través del profeta, lo que había de suceder. Les explica y les da el evangelio, les dice: este Jesús a quien ustedes crucificaron. Bueno, eso está en todo el capítulo, Hechos capítulo 2, dice: y ellos dijeron: ¿qué haremos? Y Pedro les dice: conviértanse al Señor y crean, sean bautizados, crean en el Señor Jesucristo y sumérjanse en su nombre, porque para ustedes, ahí es donde dice, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y les decía, ¿no?, con muchas palabras llenas de gracia, les decían: sean salvos de esta perversa generación. Y fíjate, todos los que recibieron su palabra en aquel día, todos ellos fueron sumergidos en una vida nueva. Su vida a partir de ahí, de los que oyeron el mensaje, cambió. Fue porque fueron sumergidos y se añadieron en aquel día como 3,000 personas y perseveraban. Aquí está la nueva vida. Esta es la nueva vida del Espíritu. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate, en estas 4 cosas son las que ellos ni se les habría ocurrido, pero son las cosas que el Espíritu Santo de Dios guió a todos los que habían recibido el mensaje del Evangelio. El Espíritu de Dios
guió a todos, incluyendo apóstoles y todos los creyentes, los guió a una nueva vida. Y en esto consistía su nueva vida en Cristo. Ellos perseveraban o se mantenían número uno, en la doctrina, o sea, en la enseñanza que inspiradamente los apóstoles hablaban de Jesucristo, hablaban del reino de Dios. Ellos habían recibido el Espíritu Santo y tenían ese denuedo, esa gracia para comunicar el mensaje del reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Era el mensaje que ellos comunicaban. Entonces, en esta enseñanza perseveraban todo lo que es la iglesia. Y también perseveraban en la comunión unos con otros. Y también perseveraban en esto que vamos a hacer hoy, en el partimiento del pan. Y número 4, en las oraciones. No en la oración, en las oraciones. Ahorita vamos a ver. Entonces, yo quiero poner esto como a manera un poquito de estudio, de ver estas 4 cosas. No son cosas tanto que nosotros hacemos, sino más bien estas son cosas en las cuales participamos. Es como un río de vida que está fluyendo. El Espíritu Santo se compara como un río, como le dijo Dios a Ezequiel: métete al río. Y Ezequiel se metió hasta los tobillos y Dios le dice: vete más adentro. Y Ezequiel se mete al río y le llega a las rodillas. Dice: no, hombre, más adentro. Y le llega las aguas del río que estaba fluyendo, le llega a la cintura. Más, hombre, más adentro. Y le llega al pecho. Más, hasta que el profeta tuvo que ir a nado en este río de vida. Y así Dios nos ha dado su Espíritu para que vayamos más profundo en una vida con Él, de tal manera que no podamos nosotros así sostenernos, sino ir con este río. Por eso estas 4 cosas son actividades del Espíritu Santo. No es algo tanto, por eso digo, que nosotros hacemos, sino es algo que nosotros participamos de este fluir de vida. Aquí escribí una reflexión que de veras me hizo reflexionar, tan importante esto. De hecho eso es lo que significa el Salmo 91, el que habita, el que vive al abrigo del Altísimo, mora bajo la sombra del Todopoderoso. Ese es el cumplimiento de esta promesa. Fíjate, esta vida del Espíritu no es nuestra. Esa reflexión me llevó a pensar en esto, que esta nueva vida del Espíritu Santo en nosotros no es nuestra. Escribí: no se dispongan a vivir esta nueva vida como si se tratara de una labor que se ha de realizar en sus propias fuerzas naturales. Muy importante. Se trata de una labor divina de Dios, el Espíritu Santo, una labor de Él en nosotros y a través de nosotros, en la que debemos ser solo colaboradores con Él, teniendo presente, no obstante, de que se trata de su obra. Entonces, imagínate un río de vida fluyendo, imparable, eterno. La fuerza, la corriente del Espíritu Santo. Habíamos hablado la vez pasada de la corriente de este mundo, ¿verdad? Que también opera en los hijos de incredulidad, en la cual estábamos nosotros antes de ser creyentes. Pero ahora hay una corriente poderosísima, mucho más poderosa, más fuerte, y además es eterna, la corriente de vida del Espíritu Santo. Y entonces se manifiesta en estas 4 partes. O si nosotros nos metemos en este río, Él nos va a llevar a perseverar en estas 4 cosas. Número 1, quiero compartir un poquito la enseñanza de los apóstoles. Brevemente, te lo dejo ahí en los apuntes y después tú lo repasas. Es bien importante conocer esto. Quise ser lo más breve posible, pero son cosas bien importantes. La meditación en la palabra de Dios es el primer fundamento que el Espíritu Santo quiere que establecer en nuestra vida y en el cual participemos. Meditar es contemplar lo que Dios dice en su palabra. Una vez le dice Dios al profeta Jeremías, le dice, porque había muchos falsos profetas en el tiempo de Jeremías, y Dios le dice: ¿quién ha estado en mi secreto para ver y oír mi palabra? Dice: si aquellos falsos profetas hubieran estado en mi secreto, en mi audiencia, en mi secreto, dice, ellos
habrían hecho oír mi consejo al pueblo, pero no me oyeron. Entonces, es bien importante que nosotros aprendamos a estar en el secreto de la comunión con la palabra de Dios. Decirle, Señor, háblame a través de la Biblia. Todos tenemos una Biblia, unos en el teléfono, otros las tenemos impresa, pero todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Y si eres nacido de Dios, si has gustado la benignidad del Señor, la palabra de Dios tú ya has comprobado que es un alimento, como el bebé. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, y esta nos da crecimiento. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios es como la leche materna de la chichi de la mamá para el bebé? Así es la palabra de Dios. Necesitas estar continuamente pegado al regazo del Padre en su palabra. Lee la palabra de Dios como tú quieras, como el Espíritu te guíe. A veces puedes leer agárrate un nuevo del Nuevo Testamento, del Antiguo, Salmos, como tú quieras, pero disfrútala. Acuérdate que es el campo del deleite, el Edén, donde Dios nos ha trasladado y tenemos de cultivar a través de disfrutar la palabra de Dios. No la leas por obligación, no la leas porque tienes que. Claro que es un trabajo, pero es un trabajo delicioso. Isaías 55 dice: ¿por qué gastas el dinero en lo que no es pan y tu trabajo en lo que no sacia? Óiganme atentamente y coman del bien, y se deleitará su alma con grosura. Fíjate, ese es el trabajo verdadero. Dice, ¿por qué gastas tu energía, tu dinero, en lo que no sacia? Y entonces, ¿qué es lo que sí sacia? Dice Dios, escúchame atentamente y come del bien, y se deleitará tu alma con grosura. O sea, en gran manera se deleitará tu alma. Inclina tu oído y ven a mí. Escucha y vivirá tu alma, y haré con ustedes pacto eterno. Las misericordias firmes que le di a David, yo lo di a él como testigo a los pueblos, como jefe y como maestro a las naciones. En eso te convierte la palabra de Dios. Dios quiere a través de su palabra convertirte en alguien de la realeza, alguien que es testigo de Dios, alguien que tiene autoridad y alguien que enseña. No tiene a otras personas el Señor, sino que nos tiene a ti y a mí para hacer esto mismo, un caudillo, un testigo, un maestro para todos los pueblos y naciones. Por eso es bien importante que nosotros disfrutemos la palabra de Dios, que nos alimentemos de ella. Yo siempre digo, no te bases tanto en un devocional, sino tu propia Biblia, toma la que más te guste, ¿no? La que más leas con mayor visibilidad, de trotas grandotas, como tú quieras, pero disfruta la palabra de Dios. Que nadie te imponga lo que tú tienes que leer. Dile al Espíritu Santo, ¿qué leo? Voy a iniciar esta semana, o este mes, o este año, guíame, pero disfrútala. Cuando tú estás disfrutando la palabra, realmente es un indicio, de que tú estás realmente aprovechando lo que Dios está diciendo, estás oyendo a Dios. Y ahí dejé varias citas para que tú las leas. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:15 dice que las Sagradas Escrituras te hacen sabio, te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Y ya sabemos, ¿no? Toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, tiene esos dos elementos. Es inspirada por Dios, quiere decir que Él la sopla a través de su Espíritu. Él trae revelación. No viene por tu intelecto, no viene porque eres inteligente, viene porque Él te la sopla. Él te revela su palabra y todo lo que ves, lo ves a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Es bien importante, por eso la palabra de Dios está guardada, está reservada solamente para los que son hijos de Dios. Mucha gente que quiere leer la Biblia no puede entenderla, solamente la lee y encuentra historias y no puede tener esa revelación que nosotros sí tenemos por causa de que hemos oído el Evangelio. El Evangelio, o sea, el mensaje de Cristo Jesús te da la perspectiva correcta de toda la Biblia. Porque entonces yo puedo leer desde Apocalipsis, todas las narrativas, puedo ver una sola cosa, a Cristo
y el reino de Cristo. Eso es lo que veo en todas las escrituras. Veo los Salmos, veo Éxodo, veo cualquier parte de los 66 libros de la escritura, te revelan a Jesucristo. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿A ustedes les parece, les dijo a los fariseos, que en ellas tienen vida eterna? Ellas son las que dan testimonio de mí. Ustedes las escudriñan porque ustedes intuyen que hay vida allí. Pero ¿saben qué? Esas escrituras dan testimonio de mí, les dijo. Entonces, eso es, solamente los que hemos recibido el Evangelio podemos conocer y adentrarnos verdaderamente en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los ojos de ustedes que pueden ver y sus oídos. Muchos quisieran oír y entender lo que ustedes están entendiendo y no pueden, hasta que reciben el Evangelio, ¿verdad? Tan importante la palabra de Dios. De cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito de la comunión unos con otros. Qué importante es la comunión. La relación de unos con otros en el cuerpo de Cristo es parte de este fluir del Espíritu Santo. No existe una cosa tal como que yo leo en mi casa, yo leo la palabra de Dios solo y no necesito de la comunidad. Entonces yo me doy cuenta lo importante que es tener compañerismo unos con otros, tener esa relación sincera unos con otros, como dice aquí en el Salmo 133, mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿verdad?, de Aarón. Entonces ahí Dios envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo, en la convivencia unos con otros. Por eso nos reunimos, para poder experimentar una bendición y este fluir de la vida en comunión, en comunidad. Es una vida que tenemos en comunidad. Dios no quiere que estemos como alejados, ¿no?, cada quien en lo suyo, sino que Dios nos ha congregado, nos ha reunido y podemos confrontarnos unos a otros. ¿Cuál es una de las cosas que tan benéficas de la convivencia con nosotros? Como dice en Hebreos 10, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Ayer me contaba Viri de lo que hicieron en comunidad ese grupo de mujeres y que llevaron un auxilio y una palabra a los que estaban reunidos en la UAM, ¿verdad? Y eso es, por eso somos una comunidad, un cuerpo, es lo que es la iglesia. Nos consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que nos exhortamos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca, o sea, el día del Señor Jesús está pronto. Y ¿sabes qué? Él viene por una iglesia, no viene por una persona, ¿no? Viene por una congregación que está activa en este fluir del Espíritu, de que está metido en su palabra y conviviendo unos con otros. Entonces, es una iglesia que está activa en la comunión también, ¿verdad? Entonces, no dejando de congregarse es muy importante. Ponían siempre me acuerdo esta imagen de los carbones, ¿no? Que cuando un carboncito se sale de la fogata, pues se apaga fácil, pero cuando está dentro de la fogata, pues está encendido y se hace la llama grande, ¿no? Entonces es bien importante. Esta palabra de exhortarnos es bien importante porque habla de entre nosotros discutir acaloradamente. Eso es bien importante. La palabra, estimularnos. La palabra estimularse. Entre nosotros hay conflicto y eso es bueno. Es bueno que entre matrimonios haya diferencias de opiniones y como le llaman, una discusión acalorada. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque hierro con hierro se aguza. Digo en el matrimonio porque es lo más cercano, ¿no? Las relaciones más cercanas. Pero entre amigos, entre hermanos sinceros en Cristo, hierro con hierro se aguza. Entonces es bien importante podernos amonestar. Amonestar es poner en la mente de mi hermano, de mi hermana, algo que me está funcionando a mí. Entonces, ser receptivos unos con otros. En Hebreos, por ejemplo, en Romanos 15, dice que
estar llenos de gozo, de paz en lo que creemos y llenos de bondad y llenos de conocimiento. ¿Para qué? Podernos amonestar unos a otros. Entonces, bien importante estar llenos, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos llene, ¿pero qué? Para suministrar a los demás, ayudar, compartir algo, porque muchas veces hay cosas que yo no veo y Viri me dice muchas cosas que yo a veces tenemos muchos puntos ciegos y es una bendición y no nada más ella, ¿verdad? Gente cercana a mí me hace ver cosas que yo no veo y eso es bien bueno, es bien importante. Yo no tengo que ofenderme, no te ofendas, no te enojes. Entonces tenemos que darnos cuenta cómo nos necesitamos unos de otros. Tú puedes ver una cosa que yo no veo, yo puedo ver algo que tú no ves y así con toda confianza en el amor. Me gusta mucho cómo escribe Pedro. Dice, ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospédense unos a otros sin murmuraciones. Y no solamente está hablando de hospedarnos en casa, ¿verdad? Físicamente, sino de que tú tienes un lugar en mi corazón. Tú tienes un lugar en mi vida porque estás en Cristo, yo estoy en Cristo, entonces tú tienes un lugar en mí y yo espero tener un lugar en ti. Por eso cuando oramos al Padre, no digo, Padre mío, digo yo, Padre nuestro. Yo estoy llevándote a todos los que conozco en la fe, los estoy llevando en mi oración, Padre nuestro, estoy viéndote a ti junto conmigo, dirigiéndome al Padre. Eso es algo bien bonito, la vida en comunidad, que somos un cuerpo, como un solo hombre, miembros unos de otros. Dice, eso es lo que significa, hospédense unos a otros sin murmurar, sin criticar, sin condenar. Mira, eso es algo bien importante. ¿Qué piensas tú acerca de tu hermano? Es algo que Jesús nos enseñó que es muy importante. Dijo él, ¿han oído no matarán? Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es un asesino y es reo de juicio eterno. O sea, quiere decir Jesús que lo que tú piensas es tan real, tan como lo que tus acciones, pesa de la misma manera en el reino espiritual, en el reino verdadero. Lo que piensas pesa lo mismo que tus acciones. Por eso dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, es como si hubiera adulterado, pero nada más pasó en mi mente, es como si lo hubieras hecho. En el mundo espiritual así tiene peso lo que piensas. Entonces, cuando tú murmuras de alguien, lo criticas, lo juzgas, te estás poniendo del equipo y de la audiencia de Satanás, quien él es el acusador de los hermanos. Entonces, cuando tú criticas, juzgas a alguien, lo descalificas en tu corazón, ten mucho cuidado, porque estás del lado equivocado. Porque del lado de Dios hay intercesión. Cuando tú ves una falta, un error de tu hermano, tú intercedes, tú oras. Por eso dice, haya ferviente amor entre ustedes para amonestarse. Si tú tienes la oportunidad, si Dios te da la oportunidad de hablarle cuando está mal, hazlo, pero en tu interior intercede por esa persona, intercede por ese hermano. No lo descalifiques, no lo juzgues, no lo condenes, porque haciendo esto te condenas a ti mismo también, te descalificas a ti mismo también del cuerpo de Cristo. Por eso son cosas muy importantes. Dice, hospédense unos a otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Mira qué bonito está esto. Si lo llevamos a la práctica, todos nosotros tenemos diferentes dones, diferentes carismas de parte de Dios. Entonces, imagínate si comenzamos a hablar conforme a las palabras que Dios habla. Empezamos a servir a los demás conforme el poder que da Dios. Yo quiero vivir esta vida así, es decir, yo quiero llenarme más y más de Dios para servir al que está a mi lado, ¿verdad? Hablar las palabras de Dios y servir en el poder de Dios. Y esto es algo que Dios quiere que empecemos nosotros a
considerar muy seriamente poder hablar sus palabras, poder servir conforme a su poder a los que están a nuestro lado, ¿verdad? Y así Dios derrama bendición y vida eterna en su iglesia. La otra parte, faltan 2, ya vamos a acabar, es el partimiento del pan. Es bien importante conocer esto que te voy a compartir. Esto es la adoración verdadera. El partimiento del pan es la adoración. Mira, todas estas canciones tan hermosas que cantamos, que adoramos, que alabamos a Dios, que ministramos y nos metemos así para disfrutar de la presencia de Dios, tanto juntos aquí o tú solo ahí en la terraza, en tu closet, que alabas a Dios. Todo eso es siempre por la sangre de Jesucristo. Siempre, siempre, siempre debes de tener presente que nunca es por tus méritos, nunca es porque te has portado bien, que tienes una palomita. Siempre considera delante de ti la sangre de Jesucristo. Cuando te levantas desde la mañana, siempre considera que la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesucristo te da un acceso pleno a la presencia más íntima con el Padre Celestial. Tú eres tan amado como Jesús es amado. Dios te ha concedido el mismo lugar que tiene su Hijo en su regazo, te lo ha dado a ti por la sangre, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesús. Entonces, esto que hacemos de partir el pan, tomar el pan, que es su cuerpo, y la copa, representa, Jesús dice, recuerden siempre, recuerden que mi cuerpo yo lo di, mi sangre yo la di, para darles a ustedes la dignidad que necesitan, para levantarlos a ustedes a una relación tan íntima con el Padre. Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, o sea, lo que costó nuestra reconciliación, Él lo pagó. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Me encanta esto. Jesús sabía esto cuando Él decidió poner su vida por nosotros, que Él vería linaje, porque dice, cuando haya puesto su vida, entonces verá linaje. Vivirá por largos días, es una manera de decir, es días de eternidad. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y por conocer a mi siervo, muchos serán hechos justos. Fíjate lo que significa. Por su conocimiento, o sea, porque tú le conozcas, tú tienes justificación. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Ves? O sea, por conocerle a Él, tú y yo hemos sido hechos justos. Solo por conocer a Jesús. Y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, me encanta esto, Él heredará a muchos, y de los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En tu Reina Valera lo dice de otra manera, pero yo busqué una versión más antigua y esta me hizo mucho clic. O sea, esto es realmente lo que hizo Jesús. Con lo que Él hizo en la cruz, nos dio herencia a todos los que creemos en Él. Y de los fuertes, Él repartió, los despojó. O sea, lo que hizo Jesús, eso es bien importante. En la cruz, Él hizo lo que Él enseña aquí, en Lucas. Cuando el hombre fuerte, dices, ¿quiénes son esos fuertes? Bueno, Satanás y los principados y los demonios, quien tenían, por causa del pecado del hombre, tenían ellos toda la autoridad para mantenerte a ti y a mí
esclavos hasta la muerte y después el infierno. Pero Jesús nos salvó. Por eso dice, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Ese es Jesús. Ese es nuestro Señor, quien le quitó venció a Satanás como hombre, no como Dios. Jesús venció a Satanás como un ser humano y le quitó todas sus armas en que Satanás confiaba y repartió el botín. Jesús repartió el botín. Por eso Colosenses lo reafirma. Dice, ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, ¿saben qué? Dios les dio vida juntamente con Jesús, perdonándonos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y la clavó en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso dice que Él verá linaje y quedará satisfecho cuando vea la aflicción de su alma, lo que le costó su sufrimiento, vea una iglesia libre, una iglesia eterna. Le quitó el dominio, la potestad a Satanás, ¿verdad? Y bueno, me gusta mucho cuando en Juan 6 dice que yo soy el pan de vida y el que come... Le voy a leer solamente lo que está en amarillo. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre y en mí permanece en mí y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Amén. Por eso dice aquí, eso es bien importante, lo que vamos a hacer, y es lo que esta cita siempre se lee, cuando el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor esto mismo, toman y coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así que todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. De manera que el que coma de este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Te voy a compartir algo muy, muy, muy importante. No sé si ya lo hayas sabido. Yo por mucho tiempo estaba muy atorado con esta enseñanza que a mí me inculcaron falsamente. Yo decía, bueno, a mí me enseñaron eso, yo no sé qué te hayan enseñado a ti, pero a mí me enseñaban que yo tenía que examinar mi vida y que si yo veía en mi vida pecado, entonces pues me esperara y que mejor no participara, porque si yo comía y participaba de la cena indignamente por el pecado, porque había algo que estaba mal en mí, entonces que mejor me esperara y que mejor arreglara mi vida antes de participar, porque si no, juicio y come y bebe para sí, es lo que dice aquí. Pero no dice así, porque de hecho todos somos indignos. Nadie es digno, pero no dice los que son indignos, dice no debemos participar indignamente. Y aquí dice ¿a qué se refiere? Lo subrayé. Sin discernir el cuerpo del Señor. Eso es indignamente, cuando tú participas de los elementos sin entender lo que estás haciendo. O sea, lo haces porque todos lo hacen. Lo haces como por costumbre, sin darte cuenta lo que estás haciendo, sin recordar que Jesús, lo que costó a Él poner su vida. Él dijo, pasa de mí esta copa. Y fue y oró otra vez, pasa de mí esta copa, para ti todas las cosas son posibles, Padre, pasa de mí esta copa. Y el Padre le mostró que no había otra forma, esa era la única forma, como humano representarnos y alguien tenía que pagar todos nuestros pecados. Entonces Él fue a la cruz, le costó el menosprecio, le costó que el Padre lo abandonara, por eso dijo, ¿por qué me has abandonado? Jesús dio su vida para rescatarlos. Entonces, todo esto tenemos que pensar siempre que partimos el pan, comemos el pan. Tú piensas, fue partido.
para que yo tenga comunión íntima con el Padre, para que ya no vaya a condenación. Ahora tengo vida eterna, ahora soy justo. Le costó a Jesús esto. Entonces, cuando tú piensas en esto, disciernes esto, no disciernes, porque aquí hay una palabra muy importante. Si pues nos examinamos, ahí donde yo me atoraba, decía, si nos examinamos, la palabra examinarse es separar, diferenciar, discernir, distinguir. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué significa examinarse? Significa que tú te ves a ti mismo como la obra terminada de Dios, de Jesús. Es decir, te ves a ti mismo, lo contrario que a mí me habían enseñado. No es que examines y escarbes a ver qué pecado encuentras. No. Es al contrario, es que tú te das cuenta que ahora eres justo. Eso es lo que tienes que examinarte, tienes que distinguir, diferenciar, que ahora eres alguien separado para Dios, que eres amado de Dios, eres santo, apartado, propiedad de Dios, justo. Eso es lo que tienes que examinar, eso es lo que tienes que palpar en ti. Soy ahora un canal de bendición de Dios, soy un vaso de honra por la sangre de Jesús, soy alguien justo. Y el diablo te va a venir a decir, acuérdate lo que hiciste hace ratito, acuérdate lo que pensaste, acuérdate lo que dijiste, o sea, pecaste. El diablo siempre te va a recordar, porque ese es su trabajo, acusarte, quitarte de tu posición de justicia. Pero tu posición de justicia no te la dio tus obras. Tu posición de justicia te la dio la sangre, el cuerpo y la sangre de Jesús. Ninguna otra cosa te dio la justicia. Entonces, no importa que falles, no importa los errores que hayas cometido, lo que tienes que discernir es que eres justo por el cuerpo y la sangre de Jesús. Eso es lo que tienes que discernir, tienes que entender. Y eso es comer los elementos dignamente, de forma digna. Él vino para levantar tu dignidad. Para eso vino Jesús. Imagínate que tú digas, no soy digno. Entonces, ¿para qué morir? Estás diciendo, no, tu sangre no tiene ningún valor para mí. Sigo siendo un pecador, no merezco. Entonces, ¿para qué morir? ¿No? Morí para levantar tu dignidad. Ahora eres justo, ahora eres santo, ahora eres mío. Eso es lo que tenemos que discernir. Amén. Eso es. Entonces, a mí me cambió mucho este panorama, porque ahí es cuando nosotros recibimos sanidad, porque hay promesa de sanidad. Dice en Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Entonces, no solamente Él nos reconcilió, pero también hizo una provisión, quitó la maldición. Hay más citas donde habla que Él quitó maldición, nos trajo bendición. Él llevó nuestras enfermedades. Hay provisión, por eso Pablo dice aquí, por eso es que hay entre ustedes muchos debilitados, dice aquí. Por eso es que hay entre ustedes, ¿dónde está? Déjame ver. Aquí mismo está. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ya lo has oído ese. Ahí está, dice, por eso hay muchos enfermos y debilitados. Ah, sí, aquí está. Sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen por no discernir, por no aprovechar la provisión del cuerpo y la sangre de Jesús. Por cuanto no aprovechan esta provisión, por eso hay enfermos y debilitados y muchos duermen. Entonces Dios quiere que esto sea una provisión en la cual tú y yo participamos. Y nos toca la parte solamente de creer que por su cuerpo y su sangre hemos sido sanados, reconciliados, restaurados, dignificados. Amén. Eso es bien importante, porque si no lo haces así, por eso sufrimos como si no fuéramos parte del cuerpo de Dios, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo. Entonces, Él quiere que aprovechemos al máximo toda la provisión.
Y bueno, la otra parte, la última de este río de vida, de esta vida del Espíritu, pues es las oraciones. Y yo nada más tomé un solo versículo, lo voy a decir muy brevemente, ya es mucho, ¿verdad? Lo voy a dejar para la próxima, yo creo, ¿verdad? O nada más lo voy a mencionar así, porque ya Viri me está diciendo ya es muy tarde. Sí, ¿verdad? Ya es muy tarde. Nada más lo lees en tu casa. Es bien importante, Dios quiere que colaboremos con Él en lo que Él quiere hacer en esta generación, en este tiempo, también por medio de la oración. El apóstol Pablo escribió antes que todo, se hagan, y menciona cuatro formas diferentes, que es rogar, la rogativa, las oraciones, las peticiones y acción de gracias. Son, por así decirlo, facetas de la oración. Así brevemente te lo digo. La rogativa, ahí te dejé los originales, tú los puedes investigar por tu cuenta, qué significa los originales de cada palabra, pero en brevemente te digo, la rogativa se trata cuando tú estás consciente de una necesidad y tú sientes una carga y entonces suplicas y ruegas, clamas a Dios porque sientes el peso de una necesidad X, que tú presencias una necesidad en tu vida o en la vida de alguien que te afecta. Sientes una carga, eso es rogativa, ruegas, clamas porque quedas ligado a esa necesidad. Es eso bien, esa palabra es ligar, sujetar. Tu corazón está ligado a algo que te afecta. La otra faceta de la oración es cuando Dios te muestra en su palabra cuál es su voluntad para una situación y eso te llena a ti de deseo. Esa parte de prosuje, la oración, significa cuando tú deseas algo fervientemente. Mira, tú ves una necesidad primero y sientes una carga por algo. Ruegas y clamas a Dios, pero no te quedas ahí. Dios te muestra en su palabra, en las Escrituras, el estado ideal para esa necesidad, en lo que se debe de convertir esa necesidad. Dios te revela en su palabra y eso enciende en ti un deseo. Y dices, wow, eso es el estado ideal de esta situación. Entonces tú empiezas a anhelar, a desear eso. Y entonces Dios necesita de tu colaboración para que tú desees esa promesa, para que esta necesidad se convierta en esto, que es la voluntad de Dios. Y uno de los textos que me encantan es esto, para esta parte. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran, ¿ves? Todo lo que deseen, todo. Porque si ustedes están en mí y ustedes conocen mis promesas, mis palabras, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es, de hecho, mi Padre es glorificado en esto, en que ustedes manifiesten, lleven mucho fruto para que sean así mis discípulos. Fíjate, algo bien importante, yo antes pensaba, cuando leía Juan capítulo 15, ¿qué es el fruto? Yo pensaba, pues el fruto es traer almas al Señor. Sí, puede ser, pero no allí. Allí no significa, el fruto no son almas. El fruto tampoco es lo que está en Gálatas, el fruto del Espíritu, gozo, paz, amor, todo eso está bien, es fruto, pero en este contexto de Juan 15, ¿sabes qué es el fruto? El fruto es que tú deseas algo porque la palabra de Dios te revela algo y tú estás en Cristo y tu oración, deseas tanto eso que el Padre responde a eso, ese es fruto. La respuesta de Dios por tu deseo por algo, esa manifestación, a eso se refiere, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes extraigan de Él lo que Él te está revelando. A ver, no sé si me explico. O sea, ese es el fruto. O sea, nuestras oraciones, nuestro deseo por el estado ideal que tanto anhelamos, el Padre nos lo concede por nuestro deseo, por nuestra petición permanente en eso, no movernos de esto que estamos viendo, y esa manifestación es el fruto, que es el resultado de permanecer tú en Cristo pidiéndole al Padre algo que deseas. Eso es lo que es la oración. Entonces tenemos la rogativa, la oración. La petición tiene que ver con la fe. La petición tiene que ver con el título de propiedad. Es decir, Dios, esa es otra faceta de la oración. Dios te lleva al punto de que aquello que estás deseando o aquello que tú sabes que es su voluntad,
llega un momento en que tú ya tienes la convicción de eso, dices, wow, eso ya es mío. No lo veo, pero ya lo doy por hecho. Jesús dijo que cuando oramos, por tanto les digo que todo lo que pidan orando, crean que lo reciben. Cuando oramos, creemos que lo recibimos y entonces les vendrá, porque esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos ya las peticiones que le hayamos hecho. Entonces fíjate cómo son las tres cosas, ¿no? Bueno, así concluimos. Al último es la gratitud, expresión de agradecimiento. Aquí yo puse como un dibujito esas cuatro cosas, ¿verdad? La rogativa, que es ver la necesidad, eso es rogar. Clamas, suplicas porque ves la necesidad. Las oraciones, es que Dios te revela, ves el estado ideal basado en la palabra y la voluntad de Dios, y expresas ese deseo ferviente y permaneces mirando delante de Dios el estado ideal que deseas. Sabes que Dios también lo desea y tú te alineas al deseo de Dios porque te lo ha revelado en su palabra, y no quitas tu mirada en ese deseo, lo anhelas. Y la otra parte, peticiones, crees que has recibido lo sientes tuyo, obtienes el título de propiedad. Jesús dijo, crean que ya lo recibieron. La certeza de lo que se va a manifestar, la convicción de la realidad que no se ve. Y yo decía, ¿por qué tenemos nosotros que hacer eso? ¿Por qué dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que hacer esto? Porque somos colaboradores con Dios. Dios quiere hacer muchas cosas en este tiempo, pero las va a hacer a través de gente que practica la oración, ¿verdad? Que se pone de acuerdo con lo que Él desea, con lo que Él quiere, y entonces nosotros lo deseamos también y lo creemos y lo damos por un hecho. Y por eso en esa parte es donde Jesús dice, lo que diga le será hecho. Por eso en la oración decimos, hablamos. Y sí, a mucha gente no le gusta, pero sí, la verdad es que sí declaramos promesas, declaramos lo que está escrito. Así dice la palabra de Dios. Y si somos constantes en esto, tú vas a experimentar en ti una convicción que la Biblia le llama título de propiedad. Algo que ya es tuyo. Ya cuando viene la fe a tu corazón, aquello que estás pidiendo ya es una certeza, que ya es un hecho. Aunque no la veas todavía su manifestación, ya es un hecho. Y entonces esa es la manera en cómo Dios trabaja, cómo Dios opera en nuestra generación. Si no hay un intercesor, si no hay nadie en la tierra que está poniéndose de acuerdo con Él, pues no se logran muchas cosas como Dios quisiera que se hicieran. Por eso estas cuatro actividades, vuelvo aquí a este primer versículo, estas cuatro actividades en las que el Espíritu Santo nos lleva a participar, medítalo. Esa es nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Esta es la vida del Espíritu en la cual participamos, ¿verdad? La doctrina de los apóstoles, y es un conjunto, es una vida nueva, es un conjunto que fluye, es vida que fluye, no es algo, ahorita lo estoy haciendo así como separándolo para poderlo entender, pero es una vida que fluye en la doctrina o la meditación de la enseñanza de la palabra, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Amén.